Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo número 1 y está conformado por Ángel de Dios Rodríguez Cue, María Elizabeth Cap Shequep, Alixel Quirene Roldán Cabrera y su servidora Karina Martínez Jiménez. El tema que vamos a exponer es conceptos de hardware y software y sus clasificaciones. ¿Qué es hardware? Hardware es la parte física de un ordenador o sistema informático. Está formado por los componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, tales como circuitos de cables y luz, placas, memorias, discos duros, dispositivos periféricos y cualquier otro material en estado físico que sea necesario para hacer que el equipo funcione. El término hardware viene del inglés, significa partes duras y su uso se ha adaptado en el idioma español sin traducción, siendo utilizado para aludir a los componentes de carácter material que conforman un equipo de computación. En la actualidad, hardware también hace referencia a la parte física de equipos de diversa naturaleza como electrodomésticos, automóviles, teléfonos inteligentes, tablets, cámaras fotográficas, equipos electrónicos o piezas mecánicas. Evolución del hardware. Desde la aparición de las primeras máquinas computacionales en la década de los 40 hasta la actualidad, la creación de hardware ha evolucionado para adaptarse a las nuevas tecnologías y usuarios. De esta serie de cambios se distinguen 4 generaciones de hardware. La primera generación de hardware fue en el año 1945 a 1956. Se usó tubos de vacío en máquinas de cálculo. La segunda generación de hardware fue en el año 1957 a 1963. Los tubos al vacío fueron sustituidos por transistores. Y en la tercera generación de hardware fue en el año 1964 hasta la actualidad, que fue la creación de componentes basados en circuitos integrados impresos en una pastilla de silicio. Y en la última y cuarta generación de hardware, que es hacia el futuro, todo hardware elaborado con nuevos materiales y formatos distintos al silicio y que aún están en fase de investigación, diseño, desarrollo o implementación. Hardware de procesamiento. Disco magnético. Los dispositivos magnéticos son aquellos dispositivos de almacenamiento de datos en los que se utilizan las propiedades magnéticas de los materiales para almacenar información digital. Unidad de cinta magnética. El dispositivo de cintas magnéticas de gran capacidad son unidades magnéticas especiales que se utilizan para realizar respaldo o copias de seguridad de datos en empresas y centros de investigación. Unidad de disco flexible, la disquetera. La disquetera o unidad de disquete de 3,5 pulgadas permite intercambiar información utilizando disquetes magnéticos de 1.44 megabytes de capacidad. Unidad de disco duro o de disco rígido. Los discos duros tienen una gran capacidad de almacenamiento de información, pero al estar alojados normalmente dentro de la computadora, que son discos internos, no son extraíbles fácilmente para intercambiar información con otros equipos, si es que no están conectados a la red. Se tienen que utilizar unidades de discos como los disquetes, los discos ópticos, los discos magneto-ópticos, memorias USB o las memorias flash, entre otros. Un disco duro está formado por varios discos apilados sobre los que se mueve una pequeña cabeza magnética que graba y lee información. Este componente, al contrario que el micro o los módulos de memoria, no se pincha directamente en la placa, sino se conecta a ella mediante un cable. Dispositivos ópticos. Un dispositivo óptico o unidad de disco óptico es el aparato que lee o graba y lee discos ópticos. Unidad de CD-ROM.
lector. La unidad de CD-ROM permite utilizar discos ópticos de una mayor capacidad que los disquetes de 3.5 pulgadas hasta 700 megabytes. Esta es su principal ventaja, pues los CD-ROM se han convertido en el estándar para distribuir sistemas operativos, aplicaciones, etc. Regrabadora. Una regrabadora puede grabar y regrabar discos compactos. Las características básicas de esta unidad son la velocidad de lectura, de grabación y de regrabación. Unidad de disco magnético óptico. La unidad de disco magnético óptico permiten el proceso de la lectura y escritura de dichos discos con tecnología híbrida de los disquetes y los discos ópticos, aunque en entornos domésticos fueron menos usadas que las disqueteras y las unidades de CD-ROM. Unidad de memoria flash. La memoria flash es un tipo de memoria que se comercializa para el uso de aparatos portátiles, como cámaras digitales o agendas electrónicas. El aparato correspondiente o bien un lector de tarjetas se conecta a la computadora a través del puerto USB o firmware. Hardware de almacenamiento. El hardware de almacenamiento sirve para almacenar permanentemente información y programas de la computadora. Debe de recuperar en algún momento. Los dos tipos de almacenamiento principal son los de la unidad de disco y la memoria. Existen también varios tipos de disco. Existe el disco duro, el disco flexible, el disco magnético óptico y el disco compacto. Esto lo que nos sirve es para poder almacenar cualquier tipo de información que querramos, para después poder recuperarla. El hardware gráfico lo constituyen básicamente las tarjetas gráficas. Dichos componentes disponen de su propia memoria y unidad de procesamiento. Esta última, llamada unidad de procesamiento gráfico o GPU, siglas en inglés, Graphic Processing Unit. Los dispositivos periféricos son aquellos en donde el hardware permite que la información sea ingresada a la computadora. De igual manera, permite que aquella información que ya fue ingresada a la computadora pueda salir al exterior. Estos dispositivos periféricos son divididos en tres categorías, los que les voy a comentar ahorita mismo. Clasificación de los dispositivos periféricos. El primero son periféricos de entrada. ¿Cuáles son estos? Son aquellos que nos permiten el acceso de datos a la computadora. Un claro ejemplo de estos pueden ser el teclado, micrófono, cámara web, puede ser el escáner, de igual manera puede ser el mouse, son los más comunes que podemos encontrar. Periféricos de salida. A través de aquellos podemos, nosotros como usuarios podemos extraer información. Ejemplos de estos periféricos de salida, los cuales vemos día a día, son los escáneres, las impresoras, las consolas, altavoces, de igual manera el monitor. Los periféricos de entrada y salida, o los mejor conocidos como mixtos, los cuales son la tercera clasificación, ¿cuáles son? Son aquellos en los que podemos introducir o extraer la información. ¿Cuáles entran en esta categoría? Las pantallas táctiles, al igual que lectores de DVD o Blu-ray y memorias flash. También podemos tener adaptadores de red, módem. ¿Cuáles son? Las últimas, como vienen siendo las memorias flash y los lectores de DVD o Blu-ray, son esencialmente memorias secundarias, pero siempre se usan como periféricos mixtos. Ahorita vamos a hablar sobre el software. Software es una palabra procedente del inglés, conformada por soft, que significa blando, y ware, que se refiere a lo físico, como son los utensilios u objetos. De acuerdo a la Real Académica Española, software se define como el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas, datos y documentación que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. ¿Qué es software? Software es un término informático que hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas que permiten realizar
distintas tareas en un sistema informático. Comúnmente se utiliza este término para referirse de una forma muy genérica a los programas de un dispositivo informático. Sin embargo, el software abarca todo aquello que es intangible en un sistema computacional. Software es un término procedente del idioma inglés que es aceptado por la Real Academia Española y que no posee una traducción que se ajuste al español. Tipos de software. Software del sistema. Es el software principal de un sistema informático y se encarga de gestionar tanto los recursos de hardware como los programas de aplicación. Su ejecución se encuentra privilegiada sobre la del resto del software, ya que todo depende del sistema operativo. El software de programación. Se trata de un conjunto de herramientas y utilidades que permiten a los programadores desarrollar programas informáticos utilizando diferentes lenguajes de programación o bases de datos, incluyendo de manera general editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazadores y depuradores. El software de programación existen tres tipos: el de compiladores, que es el programa que analiza y ejecuta otros programas; el software de programación de intérpretes es el software que traduce los diferentes tipos de lenguas de programación; y el software de editor de texto crea y modifica archivos de textos, lenguas de programación o códigos de fuente. Software de aplicación. Hablar de software de aplicación puede parecer confuso, para algunos incluso redundante, pero se debe aclarar un detalle importante para poder entenderlo mejor. El software de aplicación es básicamente el software que está dirigido al usuario. Dentro de todo lo que el software engloba, y contar videojuegos o el software usado para páginas web, podemos hacer una división y separarlo en dos grandes grupos. Uno sería el software de aplicación y el otro el software en sistemas. La diferencia principal entre uno y otro es que, como ya mencionábamos, el software de aplicación es el que los usuarios utilizan, mientras que el software del sistema son programas y scripts utilizados únicamente por el sistema operativo de nuestro dispositivo. Características: está orientado al usuario, es gratuito, algunos son de paga, algunos ya vienen preinstalados, algunos otros están disponibles para su instalación. Su compatibilidad es un detalle muy importante que debemos tener en cuenta antes de poder instalar o usar una aplicación. Es la compatibilidad de las mismas con nuestro sistema operativo. Hoy en día es algo un poco raro de ver, ya que la gran parte del software está diseñado para ser compatible con muchos entornos distintos, pero no deja de ser una característica con la que cumplen muchas herramientas. Algunos requisitos del hardware es que existen aplicaciones que pueden requerir de un cierto hardware en particular para funcionar correctamente. Este tipo de software suele ser utilizado para tareas bastante particulares, como podría ser, por ejemplo, el renderizado de videos o la emulación. Software malicioso o malintencionado. ¿Qué quiere decir esto? Viene de su inglés en forma original del inglés malicious software o simplemente malware, como muchos lo conocen. Es aquel que se crea con fines ilícitos para obtener información privada del usuario o simplemente para dañar el sistema. ¿A qué conlleva esto? A que por ejemplo, se puede tomar como los famosos virus que roban información, de que tienes información en la computadora, información USB, y no falta aquel virus que venga y te robe todo. A eso se refiere al software malicioso o malintencionado. Software libre. Este se utiliza para referirse a aquellos programas que permiten al utilizar, copiar y modificar, al igual que distribuirlo. Estas acciones son efectivas gracias a que tiene incluido un código de fuente. Sin este código no vamos a poder trabajar, no podemos hacer nada. ¿Qué aplicaciones están en este software libre? Lo que viene siendo el navegador Mozilla Firefox, el antivirus Clan WinFree y la aplicación de diseño extendida KuCad.
Como ya mencioné, son aquellas aplicaciones que nos permiten trabajar gracias a un código de fuente. Sin este código no podemos hacer nada prácticamente porque por sus cláusulas. Software propietario. ¿A qué se quiere indicar esto? Es un programa informático el cual no es completamente libre, como lo dice propietario, tiene un dueño. Entonces, el titular de software prohíbe y restringe su uso, redistribución o modificación. Eso quiere decir entonces que no tenemos un código de fuente, o sea, que no viene incluido. Por esa misma razón hay restricciones. El sistema operativo Windows, el cual tiene el paquete de aplicaciones de Microsoft Office, el programa de edición gráfica Photoshop, son algunos softwares propietarios más conocidos. Conclusiones de cada uno de los integrantes. Como nos pudimos dar cuenta, el software no es cualquier cosa y con él se puede lograr todo lo que queramos, pero sabiéndolo manejar correctamente. Hay infinidades de programas, pero a medida que las computadoras se vuelven más populares, los desarrolladores de software constantemente están sacando programas para quitar las tediosas tareas personales y hacerlas más divertidas. Y es que la tecnología ha avanzado tanto que una persona puede realizar operaciones bancarias desde su casa, enviar un correo electrónico a cualquier parte del mundo, etc. Todo esto por el computador. Y el hardware es todo lo físico que podemos ver en una computadora. Todo lo que usted puede llegar a tocar de una computadora es el hardware. O sea, el monitor, el teclado, el mouse, la impresora, etc. Cada uno de estos elementos por separado no es nada, pero al unirlos de manera conjunta para formar una computadora pasan a ser parte del hardware de nuestra terminal. En conclusión, cada hardware va de la mano, pues el de procesamiento no funcionará bien sin el de almacenamiento y por lógica tampoco el hardware gráfico. Así que todo es como una cadena básicamente. Cuando uno falla, los demás fallan también. Bien, como ya hemos mencionado en toda la exposición, ¿qué quiere decir entonces en conclusión? El hardware, ¿qué viene siendo? Se refiere a un conjunto de piezas físicas y tangibles de interacción entre sí de forma analógica o ya sea de forma digital. ¿Qué quiere decir? Son piezas que tiene que ver mucho con que sea digital prácticamente, con la computadora, con la PC, con la laptop, ¿no? Entonces, tenemos otra definición, lo que viene siendo el software, otro sistema, que quiere decir que es la parte inmaterial del ordenador, el cual permite que los diferentes componentes de hardware funcionen. En conclusión, el hardware y el software no es lo mismo. El hardware es un conjunto físico de lo que está hecho la computadora y el software es el programa, las aplicaciones, las instrucciones y las reglas del equipo. El hardware está conformada de dos palabras, hard, que significa rígido, y ware, que significa producto. El hardware en sí está formado de componentes electrónicos, eléctricos y todas esas cosas. Existen varios tipos de hardware. El hardware de procesamiento, que casi siempre uno lo relaciona con el procesador. El hardware de almacenamiento, que es el dispositivo principal de la computadora y es la memoria RAM. El hardware gráfico, que es su compuesto principal para que se pueda ver bien las cosas, que casi siempre la conocemos como tarjeta gráfica. Y vienen los dispositivos periféricos. Los dispositivos periféricos son los que nos permiten poder ingresar a la computadora o sacar información de ella. Existen varios tipos, existen 3. Está el dispositivo de entrada o periférico de entrada, que esto nos permite
tener acceso, como puede ser un teclado, un ratón, un mouse, una cámara de video, el escáner o los micrófonos. El dispositivo de salida o periférico de salida. Estas son las que nos permiten tener, o sea, sacar información de ella, como puede ser los monitores, las impresoras y todo eso. Y el dispositivo mixto o periférico mixto también se conocen como dispositivo de entrada y de salida. Este puede ser una impresora multifuncional, las pantallas táctiles o los cascos de RV. Y el software es un término científico que hace referencia al conjunto de programas que tiene la computadora y que esto nos permite tener datos, procesamientos y hacer tareas que nos permita el sistema. Los tipos de software. Existe el software de sistema, que es el programa responsable de ejecutar todas las aplicaciones necesarias para que el sistema funcione correctamente. El software de programación son las herramientas que permiten desarrollar nuestro software. O sea que el usuario en final va a poder programar y concluir con lo que él quiera. Y dentro de eso está el de compilador, el de interpretación y el de editor de texto. El de compilador es el programa que analiza y ejecuta los programas. El intérprete es el que traduce distintas lenguas de la programación. Y el editor de texto, como su nombre lo dice, puede editar y programar con códigos y todo eso. El software de aplicación. El software de aplicación está diseñado para facilitar algunas tareas y también como algunos videojuegos están diseñados por el mismo software. El software malicioso. El software malicioso en su forma original está en la lengua inglesa, pero traducido al español es como maligno o cosas así. Y ese está creado con el fin ilícito para obtener información privada del usuario o dañar el sistema. El software libre. El software libre se utiliza lo utilizamos para referirnos a aquellos programas que permiten utilizar, copiar y modificar, como también puede ser algunos navegadores como el de Mozilla Firefox y el de Cloudflare, algo así. También está el de software propietario. Y el software propietario se nos indica para programar información y no es completamente libre. Referencias de los sitios web. Gracias por prestar atención.